Historias reales, historias contadas desde lo humano. Un espacio para hablar con libertad, con respeto y con verdad. Soy Jessica Rodríguez y les doy la bienvenida a Nuestra Voz, el podcast de los latinos. Hola, Abraham, muchas gracias por estar aquí. Hoy es diferente porque vas a contar la historia de tus papás. Sí, Entonces eso me tiene muy emocionada. Y nada, quiero que empieces como de dónde son ellos, pues si son los dos, vas a contar la historia de los dos, de tu mamá, de tu papá, y bueno. ok, bueno. Am, Como dijo, mi nombre es Abraham y quiero contar la historia de mis papás porque muchas de las veces los papás son muy tímidos para expresarse, contar sus historias y pues yo creo que mis papás son grandes personas. Ah, Como yo creo todos los papás de cada quien, ¿verdad? Mis papás, mi papá es originario de un lugar en México que se llama Hidalgo. No es muy reconocido, pero es un lugar allí por la sierra, arriba en las montañas. Pero en el lugar específico donde él es, allí me ha tocado ir. Y te voy a decir que es completamente diferente de aquí a allá. No sé si les hayan tocado de que allá no tienen, se podría decir, como los indoros, como acá, que puedes flasharle y te bañas así bien chido, y ni siquiera tinacos, allá literalmente tienes que ir afuera, abrir la llave y en lo que hicimos acá, una bucket, agarras con el agua caliente y, y Y así, te sí, riegas ajá, así. sí, a mí me tocó esa experiencia y me quedé así como, "Man, o sea, uno está acostumbrado acá a la comodidad, a todo eso, y no tiene mucho de eso, yo diría que tal vez en el 2010 todavía existía eso allá. No tenían drenaje, no tenían, se puede decir, las comodidades como acá la carretera era de puro grava. O sea, desde que entras a la sierra hasta donde estaban ellos. Y se puede ver que la gente de allá buscaba lo mejor, porque ya se empezaron a quedar las casas solas. O sea, estás hablando de una comunidad de no sé de cuántos cientos de gentes se empezaron a migrar para acá. Entonces llegó el punto donde literalmente las casas están abandonadas. ¿Y ahorita existe todavía? Ajá, todavía existe, se llama el tablón. Hubo un proyecto en mi universidad cuando estaba ahí en Reinhardt que fueron específicamente allí para traer, yo creo que un pozo de agua, agua fresca. No me acuerdo exactamente qué hicieron, pero algo relacionado al agua porque pues no había. Y pues fue una experiencia totalmente diferente caminar allí en la noche, en la sierra y todo eso, y las vacas así nada más rondando. Y tú, ay, ¿qué es eso? No hay luz, no hay nada. Y por el otro lado está mi mamá. Mi mamá nació en Guadalajara, Jalisco, una ciudad grande. Allá en México está enorme, enorme esa ciudad, bien bonita, bonitos lugares, mucha historia, demasiada historia. Y, pero aún siendo ciudad, ella tuvo igual muchas desventajas porque la cultura en aquel entonces mexicana, y aún todavía, güey, que se está peleando mucho eso de pues de que el hombre no sea tan machista, todo ese rollo. Entonces, mi mamá es una historia muy peculiar porque ella, para narrar un poquito más la historia de ella, sus papás de ellas crecieron siendo católicos. Entonces, siempre crecieron con las reglas de oro de que no hagas a los demás o que no quisieras que te hicieran a ti, todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, mi mamá siempre fue muy centrada en el hogar. Desde que ella tenía 11 años, ella estaba trabajando para poder sustentar a su mamá, a sus hermanitos y todo eso. Y básicamente no más llegaba, aquí está, ma, cubre los gastos. Y muchas de las veces, pues son historias que no se cuentan por vergüenza, por cosas de no exponer a los demás, pero en este caso no es para exponer, es para básicamente dar a luz la trayectoria para mí, pues es una gran mujer. Sí, obviamente que, pues como todo hijo hay discusiones y todo, pero mis papás han sido muy grandes padres y a veces me siento la oveja negra de la familia y mi hermana pues, más así con ellos, pero siempre mantengo en mente todo lo que ellos pues metieron en mí, ¿verdad? Y pues a pesar de todo eso yo creo que
los he tratado de hacer orgullosos de mí. He logrado muchas cosas que jamás pensé poder lograr. He estado en lugares donde jamás pensé poder llegar. Y pues esta es la historia de ellos. Bueno, empecemos con tu papá. Ok, Tu papá llegó hace muchísimos años. sí. ¿Cómo fue su transición? ¿Cómo fue su recorrido para llegar acá? So, todo empezó porque mi papá se quedó sin papá en cuanto nació. A los 6 meses murió su papá de él. Y pues en ese entonces fue mucho, yo creo que para mi abuelita poderlo mantener porque se quedó sola. No tenía los recursos financieros para mantenerlo y ella se fue a la Ciudad de México, donde pues ya después se casó y todo eso, pero mi papá se quedó en el rancho con mi bisabuelita y allí creció él y todo. Y ya cuando tuvo, se me hace que unos 9 años, pues ya regresó para ver a su mamá, pero en ese transcurso pues mi abuelita venía, lo visitaba y todo eso, pero pues él miraba más a mi bisabuelita como su mamá. Entonces ya en ese transcurso mi papá se metió a trabajar, cuando ya se había regresado a México y todo eso, se metió a trabajar de esos como los niños que venden toallas y todo eso en los bañuarios. Pero eso lo hacía en México. Eso lo hacía en México en No ese había venido a momento. Estados Unidos No, todavía. todavía no. Él igual empezó a trabajar, yo creo que los 9, 8 años vendiendo gelatinas, todo eso en las calles. So, yo se puede decir, vengo de una familia que de los dos papás pues, trabajaron desde muy pequeños, muy pequeños. Entonces mi papá vendía, ah, se puede decir, servicios de las toallas y todo eso en los bañuarios, porque otra cosa que pues me tocó una vez que fui a México. So, si tú vas al baño allá, tres pedacitos de papel, 10 pesos. Eso no te alcanza para nada. Wow. Ya, entonces, pues, I guess, cada quien tiene que hacerse dinero, ¿verdad? Pero pues son cosas que uno, estando acá, no piensa, tú vas a una tienda y, pues, sí, no, es normal. Entonces, él empezó allí. Después, él empezó a vender, antes, en aquel entonces, que no estaba muy, muy grande lo de la computadora, empezó a vender cursos de computación en una compañía que se había hecho multinacional. Ahorita no creo que exista, pero en aquel entonces era muy grande y empezó a ganar bien, pero pues un día se le pegó la loquera y dijo, no, tengo que irme a Estados Unidos y se vino de mojado mi papá. ¿Cuántos años tenía tu papá? Tenía, si no me equivoco, como 17, 18, Y se, se vino solo. se vino con mi tío y los dos se cruzaron la frontera de mojados. Y Yeah. vi ese cruce de frontera caminando o lo que llaman los coyotes en este instante, o sea, en este momento, ¿había en ese momento, en esos años? Sí, no, lo de los coyotes ya tiene años, décadas, porque el detalle viene siendo de que siempre ha existido la división entre Estados Unidos y México, pero nunca ha estado así como ha estado ahorita de feo. Entonces, bueno, en algunos casos, porque también tenemos los incidentes que pasaron en Texas, ¿verdad? Donde transportaban mujeres si no me equivoco, de Juárez a un lugar en Texas, se me hace que McAllen, y empezaron a desaparecer mujeres hasta que agarraron los maleantes que vinieron siendo los mismos conductores de la compañía y ya habían matado, se me hace que 30 mujeres. Pero eso fue, era la compañía que les daba como el servicio para pasar Ajá. a la frontera. Sí, o sea, de allá para acá, si no me equivoco, se me hace que eso pasó. Entonces, se vinieron de allá, cruzaron el río y cuando llegaron a Texas, en un lugar que se llama Kilgore, Texas. Y ahí es donde mi papá empezó su trayectoria de pescador, empezó a piscar fresas, naranjas, todo eso. No todo allí, ¿verdad? Pero de allí se movió a Florida, y, pues también. Igual, Pescadores recoger. sí, o sea, que se ponen a recoger las frutas y todo eso. Y nota de eso, por lo que ahorita estamos viendo, ¿verdad? Un contexto, yo creo que la economía americana ¿cómo se dice? Se sostiene también por eso, porque en aquel entonces te pagaban por, si no me equivoco, por canasta o por bolsas de toda la fruta que agarrabas y te daban como, no sé si 5 centavos la bolsa, algo así. Si tú ves las fresas y todo eso, am, básicamente ellos agarran su porcentaje y todo, ¿verdad?
de cada cubeta, pero te imaginas, para hacer $1, ¿cuántas tenías que recoger? Y estar agachado todo el día, especialmente en las fresas, en las blueberries y todo eso, estar Ujú. allí todo el día. Llegó un punto que mi papá me contó que cuando estaba en Florida él le tocó piscar naranjas y dice que fue uno de los trabajos más pesados que le tocó. Dice, porque tienes que estar en la escalera y el árbol de naranja tiene espinas. Entonces, cuando empiezas a piscar, si tú no sabes, te vas a arañar feo. Y luego tiene el ácido. Entonces, tus manos, tu cara, tu cuerpo va a estar ardiendo, ardiendo. Y el calor de Florida no es como el de acá. Oh my goodness, esa es otra cosa. Yeah, entonces, en esa trayectoria, pues mi papá andaba de pescador y am, estaba en Florida, se quedó ahí un tiempecito, ¿verdad? Pero en ese transcurso, mi papá igual era católico. En ese transcurso, uno de sus tíos le empezó a hablar, pues, más acerca del ámbito cristiano, ¿verdad? Porque para mí, ¿verdad? En mi pensamiento, yo sé que puedo estar equivocado, ¿verdad? Y no nada de ofensas para nadie, pero para mí yo veo el catolicismo, los evangelistas son la misma, son en los libros de universidad y todo eso nos categorizan como cristianos. ¿Por qué? Porque tienes la fe en Cristo, ¿verdad? Pero, whatever. So, lo empezó a evangelizar a él, ¿verdad? Se pudiera decir. Entonces en eso, mi papá tuvo una experiencia ah, donde él dijo, man, o sea, sí, es que hay gente que dice católica, pero no asiste a misa, no asiste a nada, y nada más por el nombre, por los papás. Y mi papá era uno de esos. Él no asistía a misa, él dice que pues había, él le gustaba tomar mucho, emborracharse y todo eso, pero mi tío ya se había convertido a cristiano y le empezó a decir, hey, man, que no tienes que meterte bien con Dios porque la vida no está segura. Entonces, en una de esas, mi papá cuenta que tuvo una experiencia sobrenatural en un sueño, dice que escuchaba una voz que le decía, ¿a dónde vas a ir? Si te mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Y así, eso le pasó, le pasó, le pasó. Entonces, en una de esas, uno de mis tíos que estaba acá en Georgia le llama, le dice, hey, acá hay más trabajo, vente para acá. Y ya se vino, ¿verdad? Pero ese sueño era, le pasó una vez, le pasó 2 veces y le volvió a pasar hasta que en una de esas agarró y dijo, no, sí tengo que cambiar. Y empezó a asistir en la denominación de los bautistas, pero no se sintió cómodo allí, se fue a otros. Pero en ese transcurso él se metió a trabajar en la pollera y poco a poquito pues empezó y mi tío y así, hasta que encontró una congregación hispana y allí fue donde él se metió más a fondo pues en búsqueda, se pudiera decir, de la Biblia y todo eso. Y ya en ese transcurso, mi papá empezaba a predicar en la iglesia donde él asistía. ¿Habían muchos hispanos en esa época? Sí, no, porque am, Gainesville siempre ha tenido hispanos, pero a la misma vez no mucho. O sea, es raro, porque en las áreas donde radicamos ahorita, como yo radico aquí más para arriba en el norte, al principio no había mucho hispano, no había mucho. Estamos hablando de 1900, 800, más No, o menos. 1980, Por esa, ok, 1990. So, la gente empezaba a emigrarse a más migrar para el hasta ahora. norte porque fue cuando empezaron a haber más oportunidades de trabajo en la pollera, especialmente allá en la Tyson. Entonces, mi papá se fue para allá, ¿verdad? Y empezó a congregar. Entonces, en una de esas, pues, mi papá, pues, obviamente se quiso casar. Y, pues, en sus creencias de él empezó a orar para que Dios le pudiera conceder una buena mujer. Y se puso a orar, se puso a orar. Y en eso, ah, en su corazón él sintió que tenía que ir de regreso a México. Pero para ese caso, ya habían pasado a la amnistía de los, ¿cómo se dice? De la gente agricultora. So, Ronald Reagan, si no me equivoco, hizo una amnistía en los 1980, no me acuerdo qué fecha, pero era para la gente que trabajaba en la agricultura. ¿Y de qué trataba esto? Para hacerlos, darles una green card o una work permit para que pudieran trabajar aquí legalmente. Todos los que trabajaban como Todo, agricultores. sí, 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 sí.
en la agrícola, los recogedores, los que sembraban, todo eso, podían aplicar para esa tarjeta. Entonces mi papá, Y pues la no, condición era solo trabajar te como tenías, agricultor. tenías que tener, se me hace que, si no me equivoco, 3 a 6 meses trabajando en eso y te daban la work permit. Entonces mi papá, como quien dicen, llegó a buen tiempo y, y ya se fue para Georgia. Pues eso lo agarró en Florida y ya después duró un tiempito más y ya fue cuando se fue para allá. Entonces, pues ya estando allí, se va para México, para pues en búsqueda de pues una esposa. Entonces él encontró pues varias iglesias que en aquel entonces se estaba moviendo mucho fuerte lo de los evangélicos, allí en México y acá en Estados Unidos. Fue en esa trayectoria donde aquí había muchos pastores o evangelistas famosos como Carlos Anacondia, Gigi Ávila, cosas así y hacían muchos conferencias o campañas abajo de carpas y llegaba gente, miles de gentes a veces. Entonces, en una de esas, la iglesia donde él se asistía iba a ser una de esas. Entonces, en todo ese transcurso, mi papá se fue a México y empezó a buscar en iglesias a ver pues, si había una buena oportunidad para él, pues y pues no miraba y no miraba. Entonces, de repente, el señor con el que se hospedó le dijo, hay una mujer que vive, Se hospedó en México. se hospedó en México, como una semana o dos, no me acuerdo. Se hospedó en México porque él se fue manejando de aquí para allá. Ya, 3 días de camino, yo no, no es lo mío. Entonces hospedó allá, ¿verdad? Y en eso se encontró a ese hermano que él conocía acá. Ese hermano se regresó para México. Entonces él se hospedó con él y lo llevó a varias iglesias y nomás no. Entonces le dijo, yo conozco a una familia que vive cerca de aquí y pues conozco al papá, tal vez sí no. Entonces mi papá fue y, y habló con mi abuelito y le dijo, hola, ¿cómo está? Y ya, y Pero no empezaron, conocía a tu mamá no, nada, o sea, no, hablaba directo con sí, sí, el sí, hombre, pues, de la familia. ya, con mi abuelito y todo, porque el hermano conocía a mis abuelitos. Entonces ahí estuvo la conexión, los conoció y empezaron a hablar. Entonces, en eso, pues mi mamá no llegaba porque mi mamá estaba trabajando. Entonces, ya cuando mi papá hizo, pues, como que no pasó nada, se fue, ¿verdad? Y, y ya se va a la tienda mi papá y dice, bueno, voy a comprar una soda porque ah, se me hace que ahí vivía el señor también, en esa tienda. No me equivoco, pero no sé si me equivoco o no. Pero ahí vivía, entonces él compró una soda y en eso que va pasando mi mamá. Y le dice, usted fue el que le quedó mal a mi papá, ¿verdad? Y mi papá como, ¿ah? Y yo no. Entonces ya agarró y no sé cómo estuvo, no me acuerdo, pero en eso hicieron una cita y ya pues fue mi papá. Y dice que pues todo estaba bien así, de repente se empezó a desaparecer la gente y ya fue donde pues empezaron a platicar y todo y mi papá duró ahí una semana y en eso estaba pues tratando con mi mamá. Y ya se regresó de regreso y seguían hablando por teléfono porque pues obviamente no había celulares, FaceTime, nada. Y a los 6 meses mi abuelito les dice que pues que se casen, que ya pues es hora. Pero tu papá estaba en Estados Unidos y tu Ujú, mamá en México. ya. Y no es lo mismo como ahorita que pues puedes agarrar un boleto de avión y que rápido vas para allá. Entonces mi papá dijo que está bien y se casaron como a los 6 meses. Empezaron a hablar como en junio, julio, y ya para diciembre ya se estaban casando. Entonces, en ese transcurso duraron 3 meses para que mi mamá quedara embarazada y ya pues yo nací en diciembre. Ahí, ya. Aquí estoy. Pero ya tu mamá ya estaba acá. Sí, mi mamá ya estaba acá. Porque en ese transcurso, cuando mi abuelito les dijo eso, fue cuando seguían eso de las confraternidades y todo eso, y pudo sacar visa a través de eso, una visa religiosa. Tu mamá. Ujú, Una visa religiosa. En esa época había visas religiosas ujú, para poder ingresar. ujú. ¿Y qué necesitabas? ¿Solo La- pertenecer a una iglesia? Sí, pertenecer a una iglesia, básicamente, pues te tienen que escribir una carta, la congregación, y ya escribiéndote la carta, pues no podías aplicar.
pero obviamente tenía que ser algo verídico, obviamente, y no porque sí chequean eso. Entonces hubo una actividad y pues mi papá aprovechó y en ese entonces pues mi mamá agarró y le dijo, yo no me voy a casar con usted antes de que nos aprueben eso porque yo no quiero, y no batallar. Y mi papá dijo que está bien. Entonces pues ahí fue como se puede decir el test, si en realidad iban a hacerla o no, y pues los dos se pusieron a orar o rezar y sí, se la dieron y se casaron y pues ya mi papá nada más vino a recogerla y se la llevó, trajo para acá. Ya. Cuando tu mamá llegó acá, ¿en qué trabajó? Eso sí no me acuerdo, no me acuerdo, pero lo que sí sé es de que mi papá cuando la fue a recoger él trabajaba ya en la Tyson y ya había subido de posición. Si no me equivoco, él era el entrenador, ya para ese entonces. Él era el entrenador y mi mamá llegó, pero llegó igual como todo inmigrante, o sea, mi papá vivía con sus hermanas porque aún en ese entonces era difícil conseguir casa, propiedad acá propia. Entonces mi papá se hospedaba con mis tías y allí vivieron como unos, ¿qué será? Unos 8 meses, más o menos, o no más. Yo ya había nacido, como un año y tres, un año y algo, porque yo nací y yo todavía que alcancé a vivir con ellos como un mes o dos. Y, y pues ya allí mi papá se empezó a enfocar mucho en la iglesia, él sintió que ese era su llamado, estar más involucrado en la religión, en la iglesia, y poco a poco su trayectoria de él lo fue inclinando a convertirse pastor. Entonces, cuando él estaba todavía trabajando allí en la Tyson, un grupo de gente cristiana que trabajaba allí le empezó a decir, oiga, nos puede dar estudios bíblicos, porque mi papá ya era diácono en la iglesia donde estaba. Entonces ya predicaba y todo, y esa gente, yo no sé cómo escuchó de él, le dicen, queremos que nos dé estudios bíblicos acá. Entonces mi papá iba de Gainesville hasta Canton. Entonces ahí fue donde empezó la trayectoria de lo que después se convirtió a lo que ahorita es una iglesia de aproximadamente casi 250 gentes, 300. Entonces mi papá empezó a predicar y estaba aquí y en las tardes asistía allá. Estaba en la iglesia de él y en las tardes asistía allá. Yo no sé cómo le hizo. Es mucho tiempo, es una manejada larga, pero lo logró. Entonces después hubo un punto donde inclusive, pues obviamente pasa que la envidia y las cosas así en la iglesia am, empezaron a echársela a mi papá, como que el pastor sentía que mi papá quería tomar control, no sé, o sea, es algo así que, pues niñerías, pues como siempre, en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, am, ya llegó el punto donde mi papá sintió que era hora de irse y pues obviamente cuentas claras, amistades largas, y agarró y habló con el pastor y le dijo, ¿sabe qué? Yo no me voy a llevar a nadie, nada más me voy a ir yo y mi mujer. Porque el pastor sentía que la gente de su iglesia de él apoyaba mucho a mi papá, apoyaba mucho a mi papá y él sentía donde esta persona se me vaya, se van a ir todos. Entonces a mi papá habló claro con él y dijo, no me voy a llevar a nadie, yo me voy a ir y voy a enfocarme allá. Entonces a mi papá se fue y se empezó a enfocar en los que estaban allí en la Tyson, que le decían que si les daba estudios bíblicos. Y ya poco a poquito ese grupito se fue convirtiendo en 10 personas y agarraron una trailita chiquita para empezar allí, y después se convirtieron en 50 y ya no cabían. Y, y después agarraron un local que después de eso los corrieron porque ya estábamos haciendo ya mucho servicio y ya no, yo creo que no les daba margen a ellos para hacer sus actividades. Entonces les dijeron a mis papás que se buscaron un local. Y mi papá estaba buscando, pero para ese entonces ya se habían movido a una casa. Y en esa casa ah, ya llevábamos como unos 2 años ya viviendo allí, 2, 3 años. Y no encontraban cómo agarrar los fondos porque la iglesia estaba pequeña, pero pues, tenían que hacerle porque ya los habían dejado en la calle. Literalmente todos los instrumentos, todas las cosas de la iglesia estaban en la casa de nosotros ahí guardadas porque pues no había dinero para storage, nada. Entonces, mi mamá agarró y dijo, vamos a hacer algo, voy a tener que
empeñar la casa para poder sacar los fondos para comprar un local. Entonces mi mamá agarró, empeñó nuestra propia casa para poder agarrar la iglesia donde ahorita estamos. Entonces ah, ya estaban buscando, buscando, buscando y encontraron un local donde antes hacían como cable, no sé qué hacían ahí, pero era una warehouse. Y ya, la agarraron el local y estaban listos para ya meterse y todo. Y en eso que sale la ciudad, no lo pueden habitar. Otro año y medio más de retraso. ¿Y Entonces, por qué no lo podían habitar? porque era un warehouse, no estaba habitable para Ah. hacer iglesia. Entonces, en ese transcurso lo que hicimos, pues ya sacamos toda la casa de nosotros, porque ya había estado allí casi un año. Entonces, pues no, está cómodo, porque, incómodo porque pues tienes, tu casa y pues no hay cuartos, y tú sabes. Entonces, o ya sacamos toda la casa, lo metimos dentro del edificio y lo que hicieron fue de que todos los domingos agarraban y se reunían afuera de la iglesia. Lloviera, tronara, ahí estábamos afuera de la iglesia en sillas de metal. Se me hace que sacaron permiso con la ciudad para poder tener bocinas y todo, porque en el ámbito evangélico siempre es eso de la música, todo así, cantar y todo eso, entonces sacaban sus bocinas, sus baterías, bajo, todo, y se ponían ahí a hacer servicio afuera de la iglesia. Yo no sé cómo aguantaron, ¿no? ¿Y tu mamá, desde que llegó, trabajaba en algo o siempre fue como ama de casa y luego le ayuda a tu papá con todo lo de la iglesia? No, mi mamá, se pudiera decir que mi mamá, uno de sus hobbies de mi mamá es trabajar. Desde que yo la conozco, mi mamá ha sido bien trabajadora. Cuando llegó, ah, no sé cuánto tiempo duró sin trabajar, pero mi papá la metió a la Tyson. Y mi mamá estaba trabajando con él en la Tyson, en la pollera. ¿Y qué Entonces, hacían en la pollera? mi papá era como entrenador, mi mamá no me acuerdo qué hacía, nada más me acuerdo de mi papá, mi mamá no me acuerdo. Pero no duró mucho tiempo allí por el frío, porque mi mamá no, no se acostumbraba al frío porque en la playera sí está frío, 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 frío. Entonces se fue a trabajar de limpieza de casas, después limpieza de escuela y todo eso. En el transcurso, ah, más que nada yo creo que lo hacía para estar cerca de mí, y de mi hermana, porque cuando limpiaba en la escuela era en la misma escuela donde yo estaba. So, siempre tratar de cuidarme, vigilarme mientras estaba creciendo. Entonces hubo un instante donde ella trabajó de, no sé si de cajera o de estaqueadora en la Walmart también. So, tuvo muchos trabajos en ese transcurso y ella todavía le ayudaba a mi papá. Entonces entre los dos lograron hacer el sueño pues realidad pues de que se convirtieran en pastores y fue algo muy asombroso y yo creo que también por eso pues sí es muy real lo que dicen que tienes que fijarte con quién te casas porque si no ni el uno ni el otro. Es cierto, es cierto. Yeah. ¿Cómo era la lucha en ese tiempo con los hispanos? ¿Habían alguna lucha? Oh, ¿Habían? man, extremadamente difícil, porque el área que es Kenton, Jasper, Camin, especialmente en Camin, porque si por no lo sabían, Camin fue la mata de los Cuscus clanes, los KKK. Entonces allí hay mucha historia media turbia, muy turbia, donde agarraban y había un árbol, no sé si lo han quitado, había un árbol donde literalmente colgaban a los negritos y los mataban. Pero con los hispanos no, ¿o era lo mismo? Sí, y no, porque el detalle con el hispano es de que ni es de aquí ni es de allá, estás en el medio, porque hay hispano blanco y hay hispano morenito, entonces está así, pero eso sí, siempre al hispano aún a veces todavía nos echan de menos, especialmente en esas áreas porque nos ven como a labor fácil, labor barato. Entonces son cosas que tiene uno que tener en mente siempre, especialmente en esas áreas. Ahorita ya la demográfica en el área como de Camin, Gainesville, ya ha cambiado un poco, pero los que son muy nativos de allí todavía pues, tienen de coger de esas raíces. Y hace no mucho, cuando yo estaba en la prepa, por ahí en el 2000, cuando fue 2000,
me gradué en el 2014, o en el 2011. Fueron las muchachas de la escuela a jugar a Camin y hubo una, no pelea, pero así como una situación donde ganaron el juego, pero se enojaron los papás de las escuelas. Y más que nada era porque las muchachas que jugaban con nosotros eran afroamericanas y empezaron a aventar cosas y todo eso. Y llegó al punto donde tuvieron que básicamente subir las albas y vamos. Ya, y estás hablando que no es muy lejos, ¿no? Son que casi 10 años más o menos o 20 años, 10 años. So, todavía el racismo aquí está muy, pero muy arraigado. Entonces, el hispano queda en el medio. Ni es muy morenito, ni es muy blanco. Entonces, nos podemos maniobrar un poco, pero siempre a la hora que habla uno se delata, el acento lo delata. Creo que en la época de tus papás era muchísimo más fácil, ejemplo, en sacar visas, ¿no? Había muchas más posibilidades, no era tan complicado, pero tus papás tuvieron que vivir, sobre todo tu papá tuvo que vivir alguna lucha o algo de racismo o de alguna gran revolución que tuvieron los latinos en esa época. Sí, porque en esa época estaba mucho también lo de la revolución de Chávez, ¿no? Acá no hubo mucho porque acá el hispano siempre lo han mantenido muy calmadito porque no hay mucho, pero allá en las áreas de California, de Texas, de todo eso, donde hay mucho hispano predominante, pues no pueden, por más que traten, no pueden. Con ahorita vemos lo que pasó en Los Ángeles, trataron, no pudieron, es mucho hispano. Entonces todas las revoluciones se han recorrido en el área de allá, porque esa área fue la que le pertenecía a México. Entonces casi la mayoría de los tejanos son mexicanos, técnicamente de origen mexicano, los de Arizona, los de California, Nevada, es puro, puro mexicano y obviamente también mucho nativo. ¿Qué era la revolución, Chávez? A la Revolución Chávez fue igual de los agrícolas, de que el americano estaba tomando mucha ventaja de ellos, a veces no les pagaban, no les daban buenos así para vivir, se aprovechaban de las mujeres, o sea, fue algo muy triste también. Y luego también un poquito antes, a lo que mucha gente no sabe es de que hubo el movimiento en Estados Unidos en los 1950 de agarrar y deportar a los mexicanos. Había mucho mexicano que se había, am, que era de Texas, de California, de esas áreas, que ya tenían propiedades y el americano lo que hizo fue los deportó, como ahorita agarró y les quitó todo, sus tierras, todo y los deportaron. Y muchas veces en lugares que no pertenecían. Y siendo como documentados todos, simplemente Sí, 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 los votaron. ya. No, fue en el tiempo de Hoover, si no me equivoco. Ya. Eso fue triste, fue triste. You know, porque pues ahí ves las fotos de los niños en los camiones y todo eso, que básicamente nada más se los llevaron porque son mexicanos. ¿Y hoy cómo están tus papás? Hoy están bien, contentos, felices. Yeah. ¿Y tú? ¿Te sientes muy mexicano? Aunque no Sí, naciste acá, o sea, sí, aunque no naciste en México. ese es otro detalle. So, para nosotros, se puede decir los de descendencia hispana, mexicana, eso es otro, se puede decir, tópico en el área donde no somos ni de aquí ni de allá. El americano nunca nos va a ver como su igual y el mexicano mexicano nunca nos va a ver como su igual. Entonces estamos en un área, se puede decir, gris, donde ni de aquí ni de allá. Y es algo interesante porque no puedes decir que eres muy americano porque sabes que no te van a aceptar y no puedes decir que eres mexicano porque igual, Entonces, yo creo que somos nuestra propia área, nuestra propia demográfica. Sobre todo cuando naces acá, ¿no? Y tus papás Ujú. vienen siendo inmigrantes. Sí, 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 porque todas las veces que iba a México cuando estaba chiquito, siempre se burlaban de que, oh, de tu acento, no eres mexicano y que no sé qué, se te ve luego, luego. Y pues sí, o sea, la mera verdad es que sí, hay palabras como ahorita que se habla mucho lo que es el Spanglish, que se mezcla mucho el inglés y el español y pues,
nadie, o sea, es raro, pues es algo así. ¿Tus papás han pensado volver a México? Para quedarse no, pero sí van a visitar, sí, sí frecuentan México. Ya. ¿Y cuáles han sido como los logros que tú sientes que tus papás no hubieran logrado si no hubieran emigrado? A los logros que yo creo que no hubieran logrado sería yo y mi hermana, en el aspecto de que la vida en México está muy marginada, demasiado marginada. Es muy duro poder progresar en México en un ámbito, se puede decir, saludable por todo lo que ha estado pasando de los carteles y todo eso. Sí puedes, pero está muy, pero muy complicado y básicamente muy sufrido. Y en cambio acá sí es sufrido, pero ya cuando tienes una fundación establecida como ellos, puedes lograr mucho más. Pero aún ellos poniendo la fundación, se puede decir, la primera generación, estando en Estados Unidos, también a nosotros nos toca mucho sufrir porque no somos de aquí, no somos de allá. Entonces, te quedan dos opciones, o te quedas cómodo en aceptar pues la realidad de que ni eres de aquí ni eres de allá y te va a tocar un trabajo mediocre, o tú y tus papás se tienen que poner de acuerdo para poder lograr algo. Entonces, los primeros años cuando estaba yo creciendo con mi hermana fueron años muy difíciles porque literalmente mi papá después se dedicó nada más a la iglesia, la única que trabajaba era mi mamá. Entonces la iglesia le daba un salario a mi papá como de $300, no alcanza para nada. Entonces mi mamá tuvo que trabajar y metía horas largas. Estás hablando desde las 7 de la mañana hasta las 7 ¿En de qué la trabaja noche. tu mamá en ese En momento? ese momento ella trabajaba de dispachadora de camiones para una compañía que se dedica a, ¿cómo se llama? Roll-off, basura de construcción. Y van, dejan los camiones y todo eso y pues llevan camiones a diferentes lugares, recogen la basura, la dejan y todo eso. Y ella era la encargada de pues básicamente controlar todas esas rutas, era encargada de ordenar partes para los camiones, si algo le pasaba a los choferes o a los trabajadores, ella era la que estaba encargada de llevarlos al hospital, al doctor y todo eso. Am, y en ese transcurso, pues mi mamá trabajaba de 7 a 7 y casi no la miraba. Y mi papá, llegó un punto donde mi papá se enfermó y no lo mirábamos a él nada más estaba acostado en la cama porque se enfermó bien feo. Entonces, en ese transcurso, yo y mi hermana más o menos ah, no sé cómo se dice raised en español, pero nos crecimos juntos o no, o sea, fue así como nos cuidamos, pues. Entonces ya crecimos entre yo y ella y teníamos una amistad muy, pero muy fuerte. Y ya después que, que pasó todo eso, pasa lo del 2008 que hubo el colapso económico feo, 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 feo. Mi mamá se había movido a otro trabajo y nada más duró un año porque en eso pegó el 2008 y ¡fum! Se desplomaron las casas, todo, 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 todo. Literalmente llegó un punto de que mi familia nada más estaba comiendo una tortilla, sal, limón y chile. Con la crisis del 2008. Ujú. ¿Te imaginas? Estás en Estados Unidos y nada más te alcanza para comprar sal, limón, una tortilla y tu chile. Y te vas a dormir, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo duró eso? Eso duró como unos 2 años, 3 años. Pero en ese transcurso, obviamente, en esos 2, 3 años, pues empezaba a mejorar un poquito, pero sí pegó feo, pegó muy fuerte. Llegó el punto donde los que tenían trabajo bueno nos empezamos a ayudar entre todos. Nos llevaban comida, nosotros cuando nos iba bien llevábamos comida a la gente de la iglesia también. Pero así pegó duro, 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 duro. Estás hablando de que para poder sobrevivir, muchas de las familias vivían amontonadas en una casa para poderse repartir el gasto de la renta. Y entre ustedes, como hispanos, se ayudaban muchísimo más. ¿Y tu papá tenía la iglesia ahí en ese instante? Sí, sí, tenía la iglesia en ese instante y yo creo que eso fue una de las fortalezas de
la cual la comunidad de la iglesia logró a sobrepasar todo eso porque es como una hermandad, se puede decir, donde pues tú cuidas a tu prójimo, tú cuidas a tu prójimo. Y pues en ese entonces a los primeros que fueron afectados fuimos nosotros y la gente de la iglesia nos llevaba comida, ¿te imaginas? Wow. Y así pues nosotros nos sentíamos mal porque pues nosotros más, mis papás eran de esas personas que les gusta ayudar a la gente al necesitado y todo eso. Mi papá ah, agarraba y pues con la ayuda de la iglesia y con lo que podíamos de nosotros compraba sacos de arroz, frijol y agarraba y se los llevaba a los hermanos de la iglesia para pues ayudarlos porque pues sí estaba feo, sí está, ese momento sí estuvo muy feo, muy feo. Y Y luego de los 3 años, luego de que pasaron esos 3 años, mi mamá se consiguió otro trabajo en, en, no me acuerdo qué fue, pero no duró mucho y ya. Pero ya después, en ese transcurso, fue cuando ya estaba yo casi terminando la high school. Y en los veranos yo me iba a trabajar de electricista con uno de los familiares de mi tío. Y en ese entonces, pues me gustaba, yo no le agarraba dinero, pues para lo que pudiera yo comprar. Y ya también, pues la hice de yardero yo. Ya duré nada más un mes. qué yardero. Yardero, bueno, acá yardero es lo que se dice landscaping. Ah, ya, 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 ok. Landscaping, sí, tirar pine straw, recoger las ramas, todo eso. Le hice de yardero un tiempito, un mes, no aguanté. Estaba muy matado ese trabajo. Y estábamos pasando eso. Y en eso me graduó de la high school. Y yo y mi mamá entramos a trabajar juntos a una fábrica donde construyen cables de alto voltaje. Y ya estaba yo y mi mamá. Y en ese transcurso, pues no había dinero. Y pues dijimos, no, tenemos que hacerle porque pues no hay. Y estábamos ganando, yo estaba ganando 7.25 la hora. Mi mamá estaba ganando igual, 7.25, 7.50 la hora. Estoy bien matado del trabajo, demasiado matado. Ya literalmente no me llegaba a la casa y a dormir. So, en ese transcurso, ¿verdad? A mi mamá, yo no sé cómo le hizo, pero dijo, no, te tenemos que meter a la universidad y estábamos en los procesos. Y pues me metí a la universidad, e igual cuando no iba a la escuela, me ponía a trabajar. Trabajaba 4 días, iba a la escuela 3. Y así solamente pude sobresalir en la universidad porque está caro, está bien caro Pero te acá. graduaste, Sí me gradué. es lo más Ya importante. tengo mi bachillerato en negocios. So, sí lo logré. Sí, sí estuvo muy pesado, pero lo logré. Y en ese transcurso, pues ya se mejoraron más las cosas y mi mamá empezó a trabajar en una compañía de lo mismo, de roll-off como secretaria, pero ya más tranquilo, más relax. Pero sí, sí estaba pesado también. Entonces ya cuando me gradué, ella se metió a trabajar por una compañía de electricidad, pero igual de secretaria y de despachadora. Despachaba a los muchachos a donde tenían que ir y todo eso. Y ahí está ahorita. So, aquí va donde yo entro. No, Entonces, saliendo de la universidad, yo ah, empecé a trabajar en una dentistería, un dentista de, no cajero, pero de los que te van, te dicen tus beneficios o te necesitas hacer eso y no me gustó. Yo no soy de esas personas que le gusta estar en oficina. Me estresé demasiado. Mucho estrés. Y me regresé mejor a trabajar en la construcción, siendo de que ya tenía mi bachillerato en negocios. No, no me gustó trabajar en la oficina. Entonces, en ese entonces, en cuanto me regresé, yo ya estaba hablando con una muchacha. Me casé. Me fui a Texas y estaba buscando trabajo y no encontraba, y no encontraba, y no encontraba. Duré casi como 6 meses sin trabajo, pero pues todo el dinero que yo había juntado acá ya lo tenía guardado. Entonces más o menos pude, ¿verdad? So, resulta que encontré una posición en Wells Fargo de cajero y me estaban pagando 15 30 la hora. Nada más me dejaban trabajar 30 horas. Si te pasabas de 30 horas, te regañaban. Dice, no, tienes que trabajar tanto y que no sé qué. Y yo, oh, pues ocupa el dinero. O sea, estás solo en 350 a la semana, no, no te ajustas para nada.
Entonces empezamos a tener problemas, yo y mi mujer, nos regresamos para acá, porque acá estaba ganando bien. Entonces me suben de puesto de líder y, y ya, empiezo mi trayectoria, hice unos proyectos bien chidos y en ese transcurso pues pasó de que nos divorciamos y todo y yo me caí en deuda como de $50,000. Literalmente trabajaba nada más para pagar mi deuda. Vivía para para pagar mi deuda. Entonces, aquí fue donde like, pude ver el amor de mi mamá más hacia mí. Porque cuando estábamos creciendo, y este es un lado oscuro o triste de los migrantes, porque tanto como mi papá, tanto como mi mamá, cuando trabajas en la agrícola como mi papá, los horarios son muy matados. Estás hablando desde 5 o 6 de la mañana a 5 6 7 de la noche. Entonces, los papás no pasan tiempo con sus hijos. Y yo creo que por eso muchos de los hijos de los inmigrantes ah, tienen carencias de amor de los papás, porque no pasan con ellos. Entonces, en ese transcurso que pasaba todo eso, yo crecí como con una carencia de amor de mi mamá porque yo no la miraba. Cuando estaba chiquito, yo casi no la miré y yo no entendí el por qué. Porque cuando tú estás chiquito, tú nada más ves una cosa, mi mamá no está aquí, mi mamá no está aquí y pues creces así, Entonces yo tenía ese concepto, o sea, de que mi mamá era mi mamá, nada más. Entonces, cuando pasó eso del divorcio, me quedé literalmente sin nada de dinero, nada, nada, nada. Yo trabajaba, ganaba más que los dos de mis papás juntos. Te puedes imaginar, tú ganas más que los dos de tus papás juntos y tienes que pedirles dinero para que puedas comer. ¿Te imaginas? Yo me sentía como una basura. Entonces llegó el punto donde mi mamá empezó a tener críticas familiares porque al igual en la cultura mexicana no es muy buen visto que te divorcies o que te separes de tu pareja. Entonces llegó al punto donde nos dejaron de hablar familiares, la iglesia se dividió, fue un caos total. Y mi mamá, lo que más me dolía era verla llorar, porque yo ya me había resignado a lo que estaba pasando, pero mi mamá es una persona muy alegre, ella entra a un cuarto y empieza a reírse y empiezas a conversar y mamá, pues no sé, tiene una energía que transforma una situación así seria a algo más así. Y en ese transcurso, pues yo la miraba llorar y me sentía peor, me sentía bien feo. Entonces, pues mi mamá viendo que pues nomás no se estaban arreglando las cosas, dijo, ¿sabes qué? Pues ya llevas casi 10 años trabajando en eso. Tienes que abrir tu compañía porque no sé cómo vamos a salir de esta. Estás muy endeudado. Literalmente ella empeñó su casa, yo empeñé mi casa, todo, todo, todo para poder salir de allí. En, ah, ¿Y qué entonces, compañía tienes ahorita? ¿La hiciste? sí, la hice. Ah, por la ayuda de mi mamá, agarró y me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que no tienes dinero, y si yo tengo que trabajar más, lo puedo hacer porque sé que tú trabajas mucho. ah, y vamos a sacar para que puedas sacar las clases que ocupas para poder hacerlo de la licencia. Dijo que está bien, pero no quería mucho porque tenía miedo. Porque decía, ¿qué tal si no la logro? Y ya estoy muy encharcado y me vuelvo a encharcar más. Dijo, no te preocupes, yo y tu papá te vamos a ayudar. Se agarró y fueron 1,200 y 1,200 que pagó para que pudiera tomar el examen, las clases. Tomé las clases y la primera vez que tomé el examen que lo fallo. Dije, no manches, está duro porque cada vez que tomabas el examen eran $300. Me dijo, no te preocupes, tú eres bien inteligente, la puedes hacer. Dije, ok. ¿Y ese examen era para Para la hacer lic- una compañía no, no, o no, para tener la licencia restringida de aquí de electricidad. So, tu compañía es de electricidad? ujú. Mm. Entonces agarré y la volví a tomar y la paso. Dije, ya estuvo. Entonces ahora faltaba salirme de la compañía y la compañía, mi mamá en ese transcurso no me dijo, pero ella ya la había armado, ya había sacado los documentos, todo. Y pues ya cuando me saqué la licencia, dijo, ya está la compañía, ya vamos a poner tu licencia, ahora tenemos que ver cómo lo vamos a hacer con los clientes. Entonces, como 2 meses mi mamá estuvo buscando, tan siquiera para tener un cliente, y ya en eso,
pues nos sale una persona que era conocida de mi mamá, que en aquel entonces, cuando pasó lo del 2008, se conocieron. Mm. Entonces él nos da nuestra primera casa, pero como igual yo me salí con mi patrón, yo le dije, no me voy a llevar a nadie. Ellos pensaban que me iba a llevar a Tú mi chalán. trabajabas en electricidad en Ujú. ese tiempo, mientras construías Sí, tu compañía. sí. Entonces le dije, no me voy a llevar a mi chalán se quiere ir conmigo, pero no me lo voy a ¿Qué es llevar. el chalán? Chalán es ayudante. Ese es un término que en la construcción, So, mi ayudante se quería venir conmigo, llévame, que no sé qué. Le dije, no, no puedo, es que, o sea, si de por sí están molestos que me voy a salir, ahora te imaginas, te traigo conmigo, nos van a linchar a los dos. Y dije, no, por favor, y que no sé qué. Le dije, no, no puedo. Entonces ya armé la compañía con mi mamá, pero mi mamá estaba afuera, o sea, no estaba involucrada, nada más estaba allí de nombre. Entonces yo empecé y literalmente nada más era yo. Y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Pues ocupamos una van, pero no quiero que vayas a estar batallando. Vamos a comprar una troca nueva que la vamos a equipar y todo para que así tú puedas hacer tus trabajos. Entonces agarró mi mamá y nos compramos una Frontier del año para que no tuviéramos que tener esa presión de que se te descompuso esto, porque para empezar un negocio se ocupa mucho dinero. Yo tenía una imaginación de unos, una cantidad, pero no, se sobrepasó eso. Entonces, ya teníamos la troca y todo, y ya teníamos el primer cliente. Entonces me dijo el señor, ya está la casa. En cuanto tú digas, ya está la casa. Dijo, ok, está bien. Entonces duré un mes, le dije a mi patrón, le dije, ya me voy a salir. Pues no estaba muy contento, ¿verdad? Yo era uno de los principales allí, entonces pues sí se iba a sentir feo. So me dijo, pues dame un mes, ok, le doy un mes. So ya llegándose al mes, me salgo y empezó a cablear la primera casa yo solo, no tenía ayudantes, nada, 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 nada. Y pues en eso vi que pues me iba a tardar mucho y pues yo buscando y buscando ayuda y pues no, estoy ocupado, no estoy trabajando. Y agarra a mi papá y me dice, pues ni modo, yo te echo la mano. Y ahí tenías a mi papá ayudándome, ahí ¿Y tenías tu papá había trabajado en electricidad alguna vez? ayudándome, ahí tenías ¿Y tu papá había trabajado en electricidad alguna vez? no. ¿Te imaginas? Entonces, ya cuando empezó eso, yo me quedé como, man, ahí también me pegó más porque cuando estaba pasando lo del divorcio, vi la parte de mi mamá, del amor de ella hacia mí que no había tenido en mucho tiempo, pero cuando pasó lo de mi papá, me quedé como, man, o sea, mis papás sí, en realidad sí me aman, porque otra cosa es de que la gente de rancho, lo que es mi papá es una persona de rancho, no son muy afeccionadores, no demuestran mucho su afección. Te tratan de demostrar con sus hechos, pero de que estés ahí abrazándolos, así como en las películas, no. Y no, yo y mi papá nos abrazamos y todo, y así, pero no es como que, hijo, te amo, y que no sé, que no existe, So, mi papá es un poco frío, y mi mamá no, mi mamá es, es más así, no sé, bubbly se pudiera decir. Entonces, cuando empecé la de esa, mi papá agarró y me dijo, ¿sabes qué? No me vas a pagar, porque ahorita tú ocupas mi ayuda, pero cuando yo ocupe la tuya no te vayas a olvidar de mí. Y él dije, ok. Y literalmente mi papá decía, no quiero que me compres comida, porque no, o sea, tenemos que armar esto bien. Entonces estás hablando que entre yo y mi papá nos cableamos una casa en 2, 3 semanas, pero como no sabía muy bien cómo se armaba, porque yo estaba dirigiendo, yo ya no estaba trabajando cuando me salí, se me habían olvidado unas cosas, entonces estaba llamándole a mis amistades, a mi chalán, "Hey, ¿te acuerdas cómo se hace esto? ¿Te acuerdas cómo hace? No, pues así, ok, y ya estábamos. Y en eso le dije a uno de los trabajadores que trabajaban con mi mamá si me podían ayudar con alguien. Me dijo, tengo un amigo que está buscando unos 2 días. Dice, ¿le puedo decir si te ayuda? Y le dijo, ok, está bien. Y ya, pues me fue a ayudar el muchacho un día, pero lo demás fue yo y mi papá, una casa. Lo triste de esa casa fue de que en vez de hacer dinero, pagamos para terminar la casa. Y me quedé como, man. Like, me quedé así como, no manches, o sea, really? Like, uno está entrando con una expectación de que vas a hacer dinero, que ya tienes una compañía, y pues sales con eso de que en vez de que te van a pagar, tú vas a poner para que se terminen los materiales. Y
Y me dijo: "No te preocupes, tú dale". Entonces, en ese transcurso que estábamos allí, mi mamá estaba atrás de la escena buscando, trabajos. Entonces, ya después ella encontró más trabajos y ya empezamos poquito a poquito, poquito a poquito, y mi papá me duró ayudando casi como 4 meses sin paga. Y me quedé como, man, like, es raro, Entonces llegó el punto donde mi papá dijo, ya no te puedo ayudar porque pues mi oficio es pastor, la iglesia, es lo que Y hago. hoy en día tu compañía ya está Ya. establecida, Sí, ya, ya ya está tienes establecido. empleados, Sí, sí, sí. ¿trajiste a tu ayudante de la Ujú. empresa anterior? No, 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 ya tienes no. que traerlo. No, ya no. No, pero ah, en ese transcurso, pues agarré mi primer ayudante y no jaló mucho porque él también quería hacer sus propias cosas, a él le gusta la arboría, entonces se salió y yo así como, ven, o sea, otra vuelta me quedé solo y mi papá ya no me quería ayudar, porque yo creo que él quería, pues, o sea, empujarme a crecer Y luego como... que tú fueras solito. Ujú. Entonces ya después empecé a hablar, hablé con mi chalán, le dije, hey, man, no conoces a alguien. Dice, pues mi hermano está buscando trabajo, no sé si, si te interese. Y pues ya se vino su hermano conmigo y ya poquito a poquito fuimos creciendo. Y pues ahorita, gracias a Dios, con la ayuda de mi mamá también, porque donde estamos ahorita no se pudiera haber hecho sin la ayuda de ella. Nos abrió puertas en una compañía de restauración y esa compañía hubo un tiempo donde no nos hablaron para hacer trabajo porque pues esas compañías siempre tienen varios electricistas y si te haces amigo de ellos, pues obviamente te van a agarrar más. Entonces, hubo un tiempo donde no nos llamaron por un buen tiempo y después agarra, me llama un muchacho y me dice, hey, aquí está tu información. Se acaba de ocupar mi electricista que siempre uso y me gustaría saber cómo trabajamos juntos. Y dije, claro que sí. Y fuimos, hicimos una cocina. Y ya después agarra y me dice, ok, está bien. No me habla un buen tiempo. Y me dice, hey, necesito que me cotices estos trabajos. A ver, ¿cuánto me cobrarías? Y le dije, ok, es tanto. Pero jamás pensé que iba a ser para compañías grandes. Entonces después me hizo, es que es para un Amazon, es que es para acá. Entonces poquito a poquito nos fuimos metiendo hasta llegar a trabajar con Amazon, Quick Trip. Te En- felicito, muy bien. Qué camino recorrido tan bonito Sí, en compañía de tus papás, pero esto también es un logro tuyo. sí, 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 es logro mío, pero pues obviamente que no se pudiera haber hecho sin el esfuerzo que hicieron mis papás. Y es por eso que la historia de los papás para mí es muy importante porque ellos se pudieran decir que son la fundación de lo que se crece ahorita. Un buen hombre hace que la vida de sus predecesores sea más fácil y así. Entonces mi papá agarró y puso la fundación para que yo y mi hermana pudiéramos pisar. Entonces yo creo que es nuestro trabajo, nuestra obligación de hacer lo mismo para la siguiente generación. Tenemos que cortar aquí, Ujú. pero no quiero que te vayas sin antes. Si tus papás llegan a ver este capítulo, ¿qué les quisieras decir? Pues muchas gracias por sus advice, sus consejos, sus direcciones, um, sus correcciones, ah, y por la ayuda y el amor incondicional que me han brindado. Gracias por estar Gracias. acá y contar la historia de tus papás. Gracias.